La voz libertaria de Venezuela, con la resistencia, segunda parte, invitado Eduardo Vitar, coordinador del movimiento Rumbo Libertad. En la primera parte hablamos sobre la crisis venezolana, sobre la falsa oposición, sobre la corrupción de esa falsa oposición y nos paseamos por la posibilidad de cómo debemos de ir desplazando, que ya es tiempo, con la ciudadanía activa en resistencia a esa falsa oposición que es definitivamente la que ha sostenido durante muchísimo tiempo a ese régimen criminal que lo conducen desde Cuba y todos los países del mal que ya los conocemos suficientemente. Eduardo, el 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos. Los que representamos el eje del bien, estamos no solamente esperanzados de que el presidente Donald Trump va a ser reelecto, estamos casi seguros que va a ser reelecto. De ser así, Eduardo, ¿qué expectativa tienes para que una vez reelecto Trump pudiera acelerarse el rompimiento de esa tiranía, de ese secuestro que nos tienen esas bandas criminales a nuestro país? ¿Qué expectativas tienes tú? Todo el comportamiento que tenemos dentro del tema gobierno, ¿no? Como como hombre porque al final lo que que nacionales con en otros países volverlas a los Estados Unidos y ha dejado de cierta manera ha dejado de involucrarse en diferentes países a menos que representen de manera real, auténtica, una inmediata Estados Unidos. Una amenaza real para los Estados Unidos, pero hay un gran problema. Si revisamos en circunstancias anteriores, el caso de Irak, el caso de Afganistán, donde las intervenciones militares funcionaron extraordinariamente, fueron intervenciones que dieron resultados muy poderosos, pero ¿dónde estuvo el problema del estigma intervencionista también? ¿Dónde es el estigma? En el error de la transición política. Y es que el gobierno de los Estados Unidos, después de hacer las intervenciones militares, le cede el poder a las oposiciones tradicionales en esos países. Y todo se vuelve un caos, un desastre. ¿Por qué? Porque estas oposiciones tradicionales a estos son los que hacen que el sistema se mantenga en el poder. Son los gobiernos totalitarios, esos gobiernos terroristas, miserables y genocidas, se mantengan en la estructura de poder. Ahora, si en Venezuela se originara mañana, después de la elección de Trump, meses de una intervención de los Estados Unidos a nivel militar, y posteriormente se le cede el poder a esta estructura mafiosa llamada la MUD, y daría muchas gracias solamente a los Estados Unidos y rompería inmediatamente con cualquier acuerdo que haya sostenido en esta materia. Yo estoy seguro que no existe ningún acuerdo en esta materia. El viaje de Guaidó a la Casa Blanca fue bla, bla. O sea, él lo único que necesitaba de esa reunión era la foto, porque existe la fe, existe la esperanza de los venezolanos en el presidente Donald Trump. Guaidó necesitaba refrescar su liderazgo, necesitaba refrescar, vamos a decirlo así, su estrategia con una foto al lado de Donald Trump. Si él hubiese querido realmente hacer una alianza con Donald Trump, cuando sale de Venezuela, inmediatamente él no se hubiese ido a una gira por Europa, a reunirse con
una cantidad de actores que sí son afines a voluntad popular en muchos aspectos, ¿no? Y sobre todo porque son afines ideológicamente, hablando de izquierda. Pero no fue inmediatamente hablar con Donald Trump, porque yo he partido de una idea. Nosotros no necesitamos 60 países que nos respalden, porque a esos 60 países, o a la mayoría de esos 60 países, no les ha interesado Venezuela en las últimas 2 décadas. O sea, realmente muchos de esos países acompañaron y legitimaron el régimen de Chávez y posteriormente el régimen de Maduro. Son colaboracionistas, muchos de ellos, ¿no? Y avalaron el sistema político. Si nosotros hacemos, yo creo que Donald Trump sí va a ser reelecto, Donald Trump va a ganar las elecciones por una sencilla razón de la que ya hablamos en anteriores minutos, donde Donald Trump se convirtió en esa esperanza, pero una esperanza real, porque logró confrontar la oscuridad y está enfrentando diariamente esa oscuridad y está protegiendo los valores fundamentales americanos, americanistas, ¿ok? Que son los valores de la familia, que son los valores de la propiedad, que son los valores de la segunda enmienda, que es la de legítima defensa, que es el derecho a los ciudadanos norteamericanos a portar armas de fuego para defenderse de agentes extranjeros que quieran entrar propiedad Dios como valor superior a cualquier cosa. Eso es lo que verdaderamente defendemos en Rumbo Libertad. Ahora, cuando tú haces el contraste hacia Guaidó, hacia la falsa oposición de Venezuela, no son afines al gobierno de Donald Trump. La MUD no es afín al gobierno de Donald Trump. Y la MUD no es al gobierno de Bolsonaro en Brasil. No es afín. ¿Ok? Porque son los valores que yo defiendo, son los valores de estos países. Ahora, yo creo que lo que Donald Trump está esperando, que los países como Estados Unidos están esperando, es una alternativa real, verdadera al pensamiento occidental, al pensamiento de los verdaderos valores. Entonces, yo pienso que nos quedan unos cuantos meses para llegar a ese escenario, ¿ok? Donald Trump lo dijo en una entrevista porque ya está prácticamente desmoronada, está prácticamente desteñida, como dice un periodista colombiano, desteñida la imagen del mundo y que necesitan los verdaderos aliados unos actores reales y auténticos que defiendan los valores que estos países defienden, que ya hablamos de los valores. Libertad y que yo apoyé a Guaidó porque venezolanos apoyaron a Guaidó, no porque en Guaidó. Lo dijo, tácitamente dijo, ¿no? Un actor que cuente con la legitimidad de los venezolanos, pero sobre todo que pueda resolver, yo voy a apoyar a ese actor. ¿Ok? Entonces, no es una cuestión de casamiento con un actor, sencillamente ha sido reconocido por no sé cuántos países, porque es chiste, ¿no? Que dicen, tenemos 60 países, ok, de manera tangible. ¿Qué has países? ¿Qué de verdad, qué has hecho con el apoyo de 60 países? Absolutamente nada. Marear a la gente con el cuento de los 60 países. Marear a la gente con el cuento de gobierno de transición, cese de la usurpación, elecciones libres. Ese es el cuento para marear a la gente. Pero ¿dónde está la estrategia fundamental de acá? Siempre estuvo planteado a la estrategia de Guaidó, siempre estuvo planteado llevar a la gente al escenario electoral. Pero el escenario electoral estaba lejos. El escenario legítimo, vamos a suponerlo así entre comillas, correspondían elecciones el 6 de diciembre o corresponden elecciones el 6 de diciembre del 2020, este año. Guaidó necesitaba estropear la libertad o estropear el proceso de liberación
por 2 años para llegar a sus elecciones. Ujú. Entonces, él tiene que hacer ver en este momento que él no está de acuerdo con las elecciones. Tiene que hacer ver, porque la gente no quiere votar. Entonces, él va a hacer, como dicen en el fútbol, la finta, o como dicen en el básquet, la finta. Él está haciendo la finta. Capriles está invocando las elecciones. Por otra parte, Ramos Ayud está diciendo, tenemos que hacer elecciones. Guaidó dice, bueno, tenemos que hacer una consulta. ¿Y qué es una consulta? Unas elecciones. Entonces, mientras la mafia gorda que le acompaña, de Voluntad Popular, de Acción Democrática, Primero Justicia, va a unas elecciones, Guaidó se vende como el santo que no quiere elecciones. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero por debajo está muy de acuerdo con lo que están haciendo. No sé si se acuerdan de las elecciones. Todos ellos dijeron, no vamos a las elecciones, pero mandaron a sus candidatos y los partidos Así incluyeron es. candidatos. Y Sí. Ramos Ayud dijo, están expulsados los que vayan a elecciones. Fueron a elecciones. Ganaron 4 gobernaciones, entre comillas. El régimen se las dio, se las cedió. ¿Y qué hicieron después? Se fueron a juramentar en la Asamblea Nacional Constituyente, incluyendo los alcaldes que participaron de esas elecciones. Se fueron a juramentar en la Asamblea Nacional Constituyente. Y después vimos a Henry Ramos Ayud o vimos al mismo Guaidó abrazado en un jugador de Anzoátegui, por ejemplo, que es después que dijeron y hablaron mal de ellos en medios de comunicación que no aceptan elecciones y que eran unos alacranes, fueron y se tomaron las fotos con No, sus gobernadores. y, Estos son nuestros Guaidó, gobernadores. y Guaidó reuniéndose con Diosdado Cabello encapuchado. Pero fíjate, yo te voy a complementar tu comentario Exactamente. para que los que nos ven y nos escuchen entiendan que no estamos hablando pistoladas, ni estamos inventando ficción, y menos aún que nos hemos puesto de acuerdo tú y yo para combinar en esta entrevista lo que agradablemente es una excelente coincidencia, porque estamos hablando del mal interno, de la componente de esa falsa oposición con los criminales de Maduro y los cubanos. Pero internacionalmente, fíjate que nuestro gran aliado, nuestros grandes aliados, que son para mí precisamente Donald Trump y Jair Bolsonaro, ellos no hacen ni siquiera la finta de identificarse con sus posiciones. Pero curiosamente, fíjate, con los europeístas, con los socialistas comunistas europeos y especialmente con los españoles, ¿verdad? Ellos sí vienen entendiéndose. Y eso que pasó Se recientemente con la comisión retrata. que mandó Josep Borrell, eso no es gratuito. Eso es como la continuidad de Zapatero, que ya no Sí, puede dar cara, pero que ahora la da Josep Borrell, que es sí. su compañero de fórmula de su partido, y que son los que articulan con los cubanos y con el Grupo de Puebla el eje del mal del cual estamos hablando. Entonces, fíjate, ahí tú encuentras al padre de Leopoldo López, o sea, Leopoldo López Gil, que es eurodiputado del PP y que está jugando un papel protagónico para esa trampa que tú estás perfectamente señalando. De tal manera que está muy claro que estamos luchando la oscuridad contra la claridad nacional e internacional, y el eje del mal internacional y, por supuesto, el nacional. Entonces, fíjate, Sí. Eduardo, como ya esto está muy bien explicado, diagnosticado, y basta que voces como la tuya, bueno, humildemente como las nuestras, lo hemos explicado no desde ahorita, desde hace mucho tiempo. Muchos quieren escuchar, ajá, ¿y ustedes qué proponen? ¿Qué proponen Sí. Rumbo Libertad para lograr lo que hace rato tú decías? Que Sí. llegó el momento de la resistencia ciudadana en acción, y yo diría en rebeldía, para salir de los criminales y de la otra banda cooperante de los que hoy nos usurpan el poder. Sí, hay que completar diferentes procesos para llegar hasta allá, ¿ok? No es tan fácil como parece. Es muy fácil
si contáramos con, número uno, si contáramos con un aparato comunicacional poderoso, pudiéramos lograrlo, un aparato comunicacional poderoso. Si estamos con finales de red de calle, ¿ok? Que es lo que a la resistencia de calle nos faltó durante muchísimo tiempo para poder llegar a la cúspide de la conducción política, porque yo lo he dicho en varias entrevistas. La resistencia fracasa en Venezuela aun cuando tenía todo el deseo, la convicción, las ganas, el coraje, la frontalidad. La única cosa que no tenía la resistencia era rostro, dirección, nadie. Éramos grupos, células que estábamos constituidas en diferentes partes del país, que estructurábamos eso, lo estructurábamos a aguas abajo, pero no tenía, vamos a decir, apoyo mediático para poder llevar eso a frente. Cuando tú tienes una resistencia que tiene un propósito como el que, pero no tiene una direccionalidad para llevar eso a feliz término, va, porque número uno no tienes para comunicar y número uno no tienes para financiar que el proceso se sostenga. ¿Okay? Y lamentablemente la resistencia fracasó por eso, porque Leopoldo López en el proceso para desviar el objetivo. Cuando hablamos de libertad de Venezuela, no es libertad de Venezuela. De Venezuela. Ellos no quieren la libertad de Venezuela. Ahora, tú estás haciendo un ejercicio acá que yo invito a los diferentes venezolanos que tengan sus redes sociales, porque con el mínimo conocimiento que una persona aprenda hoy, tiene el deber de difundirlo a sus círculos más cercanos. Si una persona en su Instagram, en su Facebook, en su Twitter, bueno, señores, diga lo que siente. Señores, ya no podemos ocultar. Estamos, porque hay una gente llamada MUT, hay una gente llamado Guaidó, obstaculizando el primero que debemos hacer los venezolanos. Unirnos, contrarrestar el sistema socialista que se mantiene en un contubernio. Es un contubernio. El contubernio es la convivencia de hombres que son prácticamente los que atomizan o la problemática para distraer el proceso de liberación del país. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ahora bien, somos muchos los actores, porque no es solamente Rumbo Libertad, no es solamente Rumbo Libertad, no es solamente Rumbo Libertad, estamos proponiendo esto desde hace rato. Hay muchos que habitan fuera de la falsa oposición, muchas personalidades, principalmente personalidades, que han estado constantemente, yo siempre me uno que no es leal desde que prendió su Twitter, está diciendo lo que aquí sencillamente es lo que ha estado ocurriendo y confirmándose hoy. Y así como hay muchos actores, o sea, ahí tienes, por ejemplo, el caso de Vasco da Costa, por ejemplo, tienes el caso, por ejemplo, Alberto Franceschi, otro gran amigo, o sea, tienes gente que está constantemente, tienes a otro actor, por ejemplo, que está preso, tiene casa por cárcel hoy en Venezuela, que se cansó de advertirlo, se llama Alejandro Peña Esclusa. Así es. Entonces, tienes diferentes que constantemente estaban denunciando lo que iba a ocurrir en Venezuela. Tienes en el pasado, por ejemplo, a Reño de Tolín. Entonces, muchos han participado de estar
ciudadanía la que sea resistente. Tenemos que, vamos a decirlo así, yo lo he dicho, tenemos que agarrarle la mente a la gente, la cabeza, y estremecer. Señores, ¿hasta cuándo te vas a equivocar? ¿Hasta cuándo vas a votar más? Eduardo, pero es que yo creo que ¿Cuándo yo vas estoy, a votar por hasta Eduardo, sí, fíjate que dime. yo comparto casi todo lo que tú estás diciendo, pero yo quisiera ser más vehemente, porque es la Sí, autocrítica que yo permanentemente me estoy haciendo y que lo comparto con casi toda la gente con la cual formo parte de este ejército que estamos llamando libertario en resistencia, que somos ya millones y millones. Fíjate, sí, la autocrítica es que curiosamente, estos partidos tradicionales que creo que le está llegando ya a su final, los viejos y los que no son tan viejos, pero que ya son viejos en las malas costumbres. Y sí, me refiero a Voluntad Popular total. y a Primero Justicia. Fíjate, ellos son los que ocasionaron este gran problema. O sea, como dijera por ahí alguien, de esos polvos se produjeron estos terribles lodos. Pero resulta que Sí, o sea, lo que ellos llaman pueblo, que nosotros llamamos ciudadanía, hasta el 2015 aceptaron darle a ellos una nueva oportunidad. Y yo creo que es la última. Y la dieron porque los es la engañaron con el última. famoso. Es la última. Y es la última porque lo hicieron porque esta cuerda de bandidos, lideradas por Ramos Ayú, y yo tengo que lamentar que la causa R también es parte de esa vaina. Y lo lamento porque le dediqué 22 años de mi vida a una organización que siempre he considerado una organización muy sincera, con grandes hombres, sobre todo en carácter de honestidad. Pero fíjate, Eduardo, esto es lo más interesante. La gente votó por un puñito. Ya ellos sabían que sus banderas de su partido ya eran despreciados. Bueno, yo recuerdo aquellas encuestas que sumándolos a todos no llegaran al 15%, a todas esas cuerdas de cascarones vacíos. Pero la gente consciente de sacar a Maduro y de quitarse esa pesadilla de encima, bueno, Sí, salió masivamente a votar por ese puñito y son sí, lamentablemente los 112 diputados que hasta hoy para mí sí, no nos han representado ni han cumplido su función. Y eso es lo que hay que señalar. Pero hay un elemento que yo quería para formularte la pregunta, que yo te quería reforzar sobre lo que tú estabas diciendo. Porque detrás de estos cascarones y detrás de estos politiqueros maleantes están los sectores económicos, esos que han saqueado desde la cuarta y que como tiburones saquearon con el chavismo al país, banqueros, empresarios que nosotros llamamos bolichicos. Ese gorrín, ese que está aquí por cierto está aquí porque la mayoría se están refugiando aquí en España, como Alejandro Betancourt, el Tuerto Andrade, el bandido de toda esa cuerda de bichos sí, responsables de nuestra crisis, están detrás de la MUD. Bueno, chavistas y no chavistas. Eso es allí donde está la fortaleza de ellos. La nuestra es una sí, fortaleza moral. La nuestra es una fortaleza de claridad meridiana, Eduardo. sí, Pero pareciera ser que a estas alturas todavía no es suficiente, Eduardo. Entonces yo quisiera sí, que le dedicáramos el tiempo que nos queda de esta entrevista, Eduardo, que se lo dedicáramos de manera sincera, franca, a todos esos compañeros sí, venezolanos que nos están viendo y nos están escuchando sobre crearle la esperanza de que sí va a ser posible que la ciudadanía en sí, resistencia logremos libertar a Venezuela. Enfoca tú sí. de qué manera debemos de hacerlo. Mira, esto tiene que tener una línea consuetudinaria, ¿no? ¿No? De acciones y de cosas, no definir rumbo de diferentes maneras, porque hay que guardar también información, porque al final tú tienes que
Al enemigo no hay que darle el insumo, ¿no? De cómo hacerlo, de cómo construirlo. Ahora, la gente tiene que entender que para que el primer paso llegue a darse, tiene que haber una conciencia. Tiene que haber. ¿Por qué no lograr sentarse, aterrizar primero? Sentarse y aterrizar. La idea fundamental de la libertad es sacar al régimen del poder. ¿Por qué no sacamos al régimen del poder? Porque hay una gente atornillando al régimen al poder. Y nosotros, vamos a decirlo así, la gente, los ciudadanos, se han encargado de legitimar con su fe y con su esperanza, delegado en esos actores, lo que no hay que delegar. Ahora, antes de llegar a ese proceso de despertar de la gente, primero hay que pasar por una fase fundamental, que es la construcción de referentes comunicacionales del mensaje. Si no tenemos referentes comunicacionales del mensaje, la gente va a seguir oyendo a Nelson Bocaranda. La gente va a seguir oyendo a cualquier periodista. Yo lo resumo, como siempre lo repito en mi programa. La gente va a seguir siendo engañada por el mafioso más grande de la comunicación venezolana, que es el mafioso de Alberto Federico Rabel, que lo llamo permanentemente mafioso, y de Leopoldo Castillo y toda la nómina que ellos manejan para ese atornillamiento del cual tú te referías. Así es. El sistema político comprende todo eso. Que va a buscar información. Cuando tú le cortas a la gente, le dices, mira, esos no son los referentes, porque yo tengo referentes mejores que eso. Tengo personas que están pensando sobre la política real venezolana, sobre tu frustración, sobre tu decepción. Escucha a esta gente, ya la gente va a cambiar el foco, ¿okay? Va a cambiar dónde va a buscar la información. Eso es lo primero que debemos hacer. Cambiar los referentes intelectuales, cambiar los referentes académicos, cambiar los referentes morales, cambiar los referentes comunicacionales, cambiar los referentes culturales y políticos. Absolutamente todo hay que modificarlo. Absolutamente todo. Y súper importante, los referentes culturales. Porque si tú te buscas de la derecha, por ejemplo, gente que esté clara políticamente hablando, un artista, una actriz, un actor, lo que sea, tú haces un contraste. Bueno, tienes a Erika de la Vega, que dice, tienes a otra artista diciendo que odia el socialismo y que está estudiando sobre el tema, por ejemplo, como es el caso de Kiara. La mayoría de los artistas anteriormente en Venezuela no se involucraban en el estudiar de la política. Y esos artistas que no estudian la política son personas como Kiara, que dicen lo primero que se le ocurre. Perdón, las personas como Erika de la Vega. Perdón, Erika de la Vega, ¿ok? Esas personas que dicen lo primero, no, el socialismo está mal aplicado, yo creo en el socialismo, y es más, yo me creo más comunista que nunca. Ese tipo de cosas son aberraciones que los artistas venezolanos creen que están bien. Nosotros debemos volar completamente todo eso y replantearlo y sobre todo suplantarlos con actores reales, como por ejemplo en el caso de Kiara, que es una artista, y otros actores como ella que piensan diferente. Yo ahorita, por ejemplo, acabo de tener una llamada con un artista venezolano que es un referente cultural de nuestro país, que rechaza completamente todos estos antivalores, como es el caso de Carlos Guedes, un artista talentoso venezolano, famoso por la música, por dedicarse al jazz, ¿no? Y entonces, al final tú puedes decir, bueno, vamos a dar la guerra cultural. Vamos a dar la guerra cultural, porque sí es una guerra cultural. Es los valores contra los antivalores. Ahora, ¿cómo vamos a lograr llegar al escenario 3? El escenario 3, que viene siendo, después que tú pasas por el escenario, medios de comunicación, referentes culturales, escenario 2, la proyección y el entendimiento de la gente, y el paso número 3, que es la campaña desplazamiento del sistema político tradicional. Tú necesitas primero construir toda la narrativa con los dos pasos anteriores, porque ellos también tienen unos, vamos a decirlo así, también tienen unos ítems que cumplir dentro de los primeros pasos para llegar al paso 3.
Después que tú cumples el paso 3, tú pasarías a el paso 4, que ya lo hemos hecho infinidad de veces en Venezuela, que es la convulsión social. La convulsión social, que es la gente molesta, que es la gente brava, que es la gente confrontando al sistema en las calles, pero eso sí, ahora con el complemento, el agregado que faltaba, que es que quienes dirigen ese proceso son actores auténticos de ese proceso, que son los ciudadanos que sienten y padecen y aman a Venezuela. Si esa gente no logra, si nosotros no logramos direccionar el proceso, vamos a fracasar de nuevo. La libertad va a fracasar de nuevo. Por eso es importante componer los primeros 2 pasos. Comunicacional, que comprende también conseguir también el tema de un gran apoyo financiero para contrarrestar el músculo, porque esto Pero no es... fíjate, Eduardo, pero ahí es donde yo permanentemente le estoy diciendo a todos los compañeros que nos estamos reencontrando, otros encontrando, ¿verdad? Que nos autodenominamos resistencia. En este caso, la unión de la resistencia ciudadana es un cúmulo de cantidades de grupos y de individualidades. Algo de lo que tú estás planteando, como por ejemplo Rumbo Libertario. Tú nombrabas a Alberto Franceschi, que sin lugar a dudas es un venezolano en resistencia. Nombrabas bueno, yo nombro también a Humberto González, a Pedro Pedrosa, a Polecel. Yo puedo nombrar 100 que quisiera todos los días estar conversando. Bueno, nombraste nada más y nada menos que a un venezolano que ha sido violado en todos sus derechos como Vasco da Costa. Y pudiera nombrar, bueno, ¿cuántos? No solamente civiles, eso es interesante también decirlo, Eduardo, también militares. Sí. Entonces, lo que yo planteo es que debemos de hacer un esfuerzo rápido por lo que está sucediendo con nuestros hermanos venezolanos, de una especie de, yo diría, de un foro reencuentro para afinar todo esto que tú estás diciendo para ir a la batalla final. Sí. Esta es una propuesta que yo quisiera dejarla aquí también frente a ti para ver qué tú opinas. Sí, yo creo que eso va a ocurrir. Yo estoy trabajando, inclusive Rumbo Libertad está trabajando en una propuesta de coalición, donde lo principal que nos debe unir es las ideas de la libertad, ¿ok? Las ideas de la libertad. Ahí estar dentro de eso no significa hacer igual las cosas, ¿ok? Pero tener una línea estratégica fundamental. Esto es muy bueno que no se haya hecho nada. Cantar factores que no son reales, que no deben estar unidos con que cuando tú te unes con un factor y ese factor empieza a trastabillar, ese factor empieza a doblar, a partirse. Bueno, pero es que tengo que hablar con fulano porque tengo una broma que hacer con ellos, vamos a hacer una actividad. No, ya va. Todas las actividades que tengan que ver con reconocimiento de la falsa oposición, tengan que ver con llamarle presidente a Guaidó, eso no va con nosotros. Nosotros nos reconocemos como... Estamos de acuerdo. Nosotros nos reconocemos. Y tiene que haber una línea estratégica, discursiva, donde todos estemos de acuerdo. Ya Rumbo Libertad ya tiene un documento preparado para ese momento, donde vamos a llamar a todas esas coaliciones, a todos esos grupos, a componer esa gran unificación de esfuerzos. Porque son unificaciones de esfuerzos que plantea la Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa de la Unidad Democrática, por su nosotros no podemos estar unidos en una cosa tan vil como esa. Así es. Somos defensores de la libertad. Ahora, en esto hay ideológicamente múltiples movimientos. Hay nacionalistas, hay libertarios, hay liberales, hay conservadores, o sea, múltiples movimientos con diferentes aristas. Y para no generar problemas, tiene
un manifiesto común, donde cada quien cumpla con eso. Pues estemos de acuerdo todos que no va a salir real. Si sales de ahí a ir a un acto, a una mesa de la Unidad Democrática, sencillamente ya no forma parte. Entonces, en ese documento estamos trabajando. Yo pienso que los tiempos, como se están manejando, están correctos. O sea, no tenemos que, es importante acelerar, es importante apretar, sí, pero en trabajarlo aguas abajo. Porque aparecer en este momento vendiéndonos como solución sería ni la articulación necesaria, ni el financiamiento necesario, ni un medio de comunicación fuerte como para dirigir la liberación de Venezuela. En eso tenemos que estar claros, ¿ok? Estamos trabajando para ello. En el momento que estemos listos, en el momento que eso esté totalmente articulado, ahí sí podemos dar un gran paso de confrontación y de irrupción. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Mientras tanto, el trabajo que te decía antes es fundamental. Cada quien hablando, cada quien orientando, cada quien dando, cada quien esforzándose, porque al final nos vamos a llamar. Al final nos vamos a levantar el teléfono y vamos a decir, ¿estás listo? Nosotros ya tenemos esto, vamos avanzando. O sea, al final va a lograrse. Yo estoy convencido de que los venezolanos vamos a tener esa gran opción y que sobre todo los aliados van a poder visibilizar la opción más afín con sus ideales que son, que lo ha publicado Rumbo Libertad hoy en un flyer en sus redes sociales. Cuando la MUD defiende el desarmamento de la legítima, el legítimo derecho a la defensa, es decir, el porte legal de armas. Ahora, no tenemos todo el parapeto jurídico que se han inventado, como lo decía Oscar Llanes, de todo ese entramado jurídico y constitucional que es una gran telaraña. Queremos decirle a los venezolanos que están en su legítimo Bueno, Eduardo, estamos teniendo muchos problemas ya al final. Estamos teniendo... de quienes le quieren quitar el legítimo poder. Eduardo, estamos teniendo problemas, lamentablemente ya hemos finalizado el tiempo, incluso nos hemos pasado 8 minutos, pero aquí nos vamos a comprometer ambos que próximamente, pero muy rápido, vamos a hacer un nuevo programa con mayor calidad, porque el contenido ha sido extraordinario, de mayor calidad de lo que es las redes sociales. Internet, de conexión. Pero bueno, está de más decirte que esta ventana de Voz Libertaria de Venezuela precisamente es para lo que tú acabas de decir. Este programa no es de Luis Ortiz, este programa es para la libertad de Venezuela y es para la resistencia venezolana para ir hacia la libertad de Venezuela. Yo quiero agradecerte, Eduardo, por haberme permitido esta extraordinaria entrevista, a pesar de las dificultades técnicas, y esperamos y estamos comprometidos para, como lo dije hace ratito, rápidamente hacer otro programa. Bueno, para que te despidas, Eduardo. Gracias, hermano, de verdad agradecido por la oportunidad. Y bueno, sigamos. De verdad, vale la pena. Venezolano. Así es. La situación por la oportunidad. Y esperemos que podamos hacer esto nuevamente. ¿Okay? Amén, amén. Va a ser así. Hasta luego. Así es.